A continuación, daremos pase al panel número 13 titulado El Derecho Laboral del Mercosur. Agradecemos la participación de los doctores Marcelo D'Ambroso, Mauro Pucheta, Viviana Rumbo y Atahualpa Blanquet. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Atahualpa Blanquet, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Atahualpa Blanquet es investigador del Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Sao Paulo. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes aquí desde la ciudad de Montevideo, porque en Lima son las 11 de la mañana. Les mando un saludo cordial. La verdad que estoy personalmente muy contento de poder participar de este evento que es el Congreso Mundial de Derecho Internacional, ¿no? y Europeo en materia laboral en habla hispana, ¿no? Y justamente con el tema central de derechos humanos en el ámbito del trabajo. Estamos en esta mesa que es la mesa 13 de la actividad, ¿no? que vamos a tratar específicamente de un tema que es el derecho laboral en el ámbito del Mercosur, ¿no? Y me parece que es una oportunidad muy importante para poder justamente presentar, ¿no? Un instrumento y también una institucionalidad en el ámbito del bloque regional que trata justamente de los temas sociolaborales vinculados también desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, hoy tenemos con nosotros a tres especialistas, son, digamos, personas que hace muchos años ya acompañan la evolución, ¿no? de la dimensión sociolaboral del Mercosur y vamos a tener una perspectiva muy interesante porque cada uno que está aquí hoy tiene una trayectoria distinta en el abordaje, ¿no? y en el histórico de relacionamiento justamente con uno de los principales instrumentos de la dimensión laboral del Mercosur, que es la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Bueno, yo no voy a hablar sobre la declaración y sí, los compañeros lo van a hacer por medio de algunas preguntas orientadoras. Y hoy estamos aquí con el profesor Mauro Pucheta, que es un académico, ¿no? Un profesor que hace muchos años trabaja justamente con esos temas y también por medio del instrumento de análisis del derecho comparado, ¿no? Tenemos aquí también a la compañera Viviana Rumbo, ¿no? Que ya hace muchos años acompaña, inclusive participó, ¿no? Del proceso de revisión del texto de la Declaración Sociolaboral del Mercosur como representante en la Comisión Sociolaboral y todavía sigue, inclusive, participando y representando, ¿no? a la bancada de trabajadoras y trabajadores en ese ámbito, que es un ámbito tripartito, ¿no? de la institucionalidad del Mercosur. Y tenemos también, ¿no? al compañero Marcelo D'Ambroso, que es un compañero brasileño y que además, ¿no? de desarrollar un rol académico en el estudio de la implementación de los derechos humanos y en el ámbito laboral, pero sobre todo también es responsable por aplicar, ¿no? la declaración sociolaboral en decisiones y en casos concretos, justamente para verificar la incidencia de un instrumento regional como ese, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer ahora una secuencia con tres ponencias, ¿no? Inicialmente con el profesor Mauro, que me dijo que me envió una presentación. Yo voy a ver ahora si la consigo abrir aquí, porque justo cuando me la envió, yo tuve que entrar aquí para empezar la presentación. Entonces vamos a ver si consigo proceder Es todo culpa mía, es todo culpa mía. Yo lo hice súper tarde. Vamos a ver aquí si consigo hacerlo y compartir la pantalla. Y con base a eso hago la presentación del profesor Mauro. Después en secuencia tendremos la ponencia de la compañera Viviana Rumbo. Y para finalizar, profesor Marcelo D'Ambroso. Entonces son abordajes muy interesantes. Me parece que esta mesa, más allá de este momento, tenemos muchos intercambios para poder realizar a partir de este momento con las complementariedades que tenemos cada una y cada uno. Así que bueno, voy a ver si consigo bajar aquí la presentación y después compartir pantalla. Sí se puede, obviamente que si no se puede no hay ningún problema, pero No, por sí, ahí es más fácil seguir. estoy intentando, ya la conseguí bajar. Ahora voy a buscarla aquí en los downloads. Este, Sí, yo y pido disculpas, no la comparto yo mismo simplemente porque me parece que tengo problemas de internet y no quiero arriesgar video más presentación, así que prefiero compartir el riesgo. bien, yo voy a ver ahora si consigo abrirla aquí.
Ya está abriendo, Mauro. Ah, Perfecto. si consigo. Está abierta. Ahora voy a compartir pantalla y después le doy un F5. Genial, muchas gracias. A ver si sale todo bien. Share screen. Está. ¿Está apareciendo ahí? Ahora. Creo que va a ¿Sí? aparecer. Sí. No, no. Sí, sí, yo la veo. Lo único que habría que es compartirla, ponerla en modo de Sí, presentación ahora voy a nada ver si más. consigo hacerlo. Sí, sí. Y lo único que te voy a molestar es que te voy a pedir que pases, que te voy a avisar cuando pases de diapositiva, si puede ser. Ok. Le estoy dando el F5, pero a ver ahora. Si no, ahí abajo, Y viste, ahora. abajo, ok. Ahora sí. Mm, yo no lo veo, pero ¿Consiguen ver la pantalla? No. sí, la pantalla la vemos. Lo que no vemos es la presentación completa, pero no, ¿No no está pasa nada. entera? Para mí aparece entera. Ok, no, no hay problema. De todas formas, yo creo que se lee sin ningún problema, así que podemos. Vamos a intentar a ver un F5, a ver. Mm, Si no, ahí eso es ¿No? lo ¿No único que puedo aparece entera la proponer. pantalla? No. Pero no, Mm. no, pero se lee, ¿no? No sé, Viviano o Marcelo, si ustedes lo leen, creo que sí se lee, ¿Y ¿no? si paso así Sí, sí, se consiguen lee ver? perfecto. Sí, se Sí, lee Si sí, sí, paso perfecto, se así lee. sí. consiguen. No, Bueno, no, está entonces bien, vamos, vamos. así, Está. vamos así. Sí, sí, Me decís sí, si voy pasando. Está. sobre todo por el tema del tiempo. Así que nada. Bien. Bueno, Está. antes que nada, muchísimas gracias a todos, a la Academia Peruana de Derecho y también gracias a vos, Atahualpa, por haber organizado esta presentación. Mauro, si Sí, podés, ya que empezaste, yo no te presenté, pero si querés presentarte, decir tu formación, ¿no? Tu sí, sí, sí. trayectoria, Lo ¿no? digo rápido, simplemente porque sé que el tiempo es un poco tirano y tenemos poco tiempo, entonces no quiero perder mucho tiempo con eso. Está. Mi nombre es Mauro Pucheta, yo soy profesor de Derecho en la Universidad de Kent, en el Reino Unido, pero soy originariamente de Córdoba, en Argentina, donde estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y ahí hice una especialización en Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral. Y después estudié un poco en España y en Francia también Derecho Laboral Comparado. Y ya hace un tiempo, bueno, hice mi doctorado acá en el Reino Unido y estoy trabajando como profesor hace ya varios años. Y uno de los temas de investigación que he trabajado ha sido la cuestión de la dimensión social de los procesos de integración regional, entre ellos la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Simplemente la presentación de hoy va a ser porque sé que tenemos dos expositores que tienen un perfil diferente y me parece que puede ser súper interesante. Entonces yo sabía que iba a estar Viviana, que tiene un perfil más sindical y más incluso de adentro, y después está Marcelo, que tiene una visión probablemente un poco más judicial. Entonces yo lo que voy a intentar hacer es simplemente una presentación un poco histórica con algunos elementos académicos que yo considero importantes. Y después le daré el lugar a Viviana y a Marcelo. Y si tenemos tiempo, habrá un poquito de debate. Lo primero que voy a hacer es una presentación breve de lo que es la dimensión sociolaboral antes de hablar de la declaración sociolaboral del Mercosur. Como ya lo saben, o tal vez no lo sepan, pero en el artículo 1 del Tratado de Asunción, que es digamos, el tratado fundacional, inicialmente se priorizó la dimensión económica del Mercosur por sobre la dimensión social. Pero, sin embargo, muy rápidamente, y en este sentido los sindicatos han tenido un rol clave en el desarrollo de la dimensión social del Mercosur, lo que es, o lo que era la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, impulsaron la creación de una dimensión laboral regional. Y esto fue lo que dio lugar a la Declaración de Montevideo de 1991, que reconocía las cuestiones sociales y laborales como cuestiones que debían abordarse a nivel regional, esto es el Mercosur, y no a nivel de los Estados miembros. Ante el rápido desarrollo de la dimensión económica del Mercosur, sobre todo entre 1991 y 1995,
los sindicatos, los trabajadores alertaron sobre los posibles efectos negativos de la integración regional económica y en ese sentido se inició un debate sobre la posible adopción de una carta de derechos fundamentales de los trabajadores. Lamentablemente esa carta no se aprobó, pero sin embargo en 1998 lo que sí se aprobó fue la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Y esto fue firmada por los jefes del Estado y el Consejo del Mercado Común. La adopción de la declaración como una declaración y no como una carta fundamental o como un protocolo adicional al Tratado de Asunción generó un gran problema, que es el problema de la naturaleza jurídica. Atahualpa, me olvidé, pero si querés poder ir a la diapositiva 4. Bien, o sea, yo lo iba a hacer por mi cuenta, pero Sí, estaba esperando. te doy total libertad con respecto a eso. Y en ese sentido, esto es muy importante porque a pesar de que no se adoptó la carta tal cual se la había concebido más desde un punto de vista sindical laboral, la declaración sociolaboral constituye, yo diría sin ninguna duda, el instrumento sociolaboral más importante del Mercosur. Y en ese sentido es importante recordar que la declaración fue adoptada en 1998. Tendría que haber sido revisada 2 años más tarde, pero esto no sucedió. Bueno, y probablemente Viviana sepa mucho más de esto. Y recién la revisión tuvo lugar en 2015. En ese sentido, yo tengo ganas de ser positivo y voy a decir que la declaración fue positiva desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Particularmente se pasaron de 25 a 34 disposiciones y cualitativo ya vamos a ver rápidamente algunas disposiciones que se reforzaron en términos de derechos de los trabajadores. Si podemos pasar de la diapositiva. Brevemente, el contenido, perdón que no lo mencioné, el contenido de la declaración, hay distintas formas de verlo. Yo lo veo de esta forma. Para mí la declaración tiene 3 dimensiones. No soy el único que lo ve de esta forma, quiero aclararlo. Una dimensión, lo que yo llamo axiológica, digamos que son los valores de la declaración, y yo diría que el valor principal de la declaración es el hecho de que el bloque regional, perdón, no requiere solamente una dimensión económica, sino también una dimensión social. Hay un espacio social regional y en ese sentido la declaración lo que busca hacer es garantizar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. En ese sentido, si uno va al preámbulo, hay muchas referencias a declaraciones de la OIT, e incluso si uno va a los artículos 2 y al artículo 2, perdón, hay referencia a la noción de trabajo decente. Después está la dimensión normativa, que en este caso ya estamos hablando de los derechos concretos. Y no voy a ahondar mucho en ello, pero acá lo que tenemos son lo que yo diría una dimensión individual, los tradicionales derechos individuales de los trabajadores, como la igualdad de trato, la eliminación del trabajo forzoso. Hay referencias también al derecho al descanso diario, semanal. Hay una disposición vinculada al salario mínimo e incluso protección contra el despido injustificado. La otra dimensión está vinculada a los derechos colectivos, que en su mayoría podríamos decir que también fueron reforzados. Hay un énfasis, o sea, se hincapié en el deber negativo y positivo de la libertad sindical. También hay referencia al convenio 144 de la OIT sobre la consulta tripartita. En este sentido, también hay una referencia al derecho a huelga, que hubo una modificación de la cual no estamos seguros si ha sido positiva o no, pero yo diría que en suma la declaración sociolaboral constituye el instrumento regional o subregional más importante que protege los derechos fundamentales de los trabajadores en el marco de procesos de integración regional. Brevemente, también hay disposiciones vinculadas a empleo público e incluso inspección del trabajo que yo considero importantes. Si podemos ir a la diapositiva 6 y 7. En este sentido, el Mercosur, yo creo que vale recordar que es una organización intergubernamental. Y eso es muy importante porque el desarrollo del Mercosur
depende casi en su totalidad, diría, de los Estados miembros. A diferencia de lo que puede suceder con, por ejemplo, la Unión Europea, en donde hay ciertos organismos que son supranacionales. No todo, pero hay organismos supranacionales que son independientes de los Estados miembros. La razón por la cual yo lo menciono esto es porque, dada la naturaleza jurídica un poco particular de la declaración sociolaboral, es importante analizar cuál es el rol de los organismos que están encargados de su aplicación. Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, el debate sobre su naturaleza jurídica, como decía, y en ese sentido es el primer organismo al cual hay que hacer referencia es la Comisión Sociolaboral. En ese sentido podemos pasar al otro, a la diapositiva 8. La Comisión Sociolaboral se creó un poco siguiendo los pasos de los organismos de supervisión de la OIT, porque es un organismo tripartito, y tiene distintas funciones, pero diría primordialmente dos funciones. Una que es examinar cualquier consulta relacionada con la implementación de la declaración, y otra, en principio, supervisar y garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la declaración. E incluso la comisión fue reformada en 2015, y acá hay un problema, que por eso hacía referencia a la institucionalización y a la naturaleza intergubernamental del Mercosur. Es que esta débil institucionalización del Mercosur ha implicado que sus órganos regionales carezcan de autoridad decisoria, poco fuerte, decirlo así, pero tampoco tienen una limitada capacidad de ejecución para representar un interés regional por sobre el interés de los Estados miembros. Entonces, en ese sentido, ha sido relativamente limitado el rol de la Comisión en lo que respecta a la aplicación, la estricta aplicación de la declaración. Por eso podemos volcarnos a los organismos judiciales y encontramos la misma dificultad en los organismos oficiales regionales, judiciales, tal como el Tribunal Permanente de Revisión, cuya función principal es garantizar la interpretación homogénea del derecho del Mercosur, pero que ha tenido una actividad en general modesta y prácticamente actividad nula en lo que respecta a los derechos sociales. El único contraste, y yo creo que podríamos mencionar, es el Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur, que ha dictado 4 sentencias en las cuales se hace referencia a la declaración sociolaboral. Esto es interesante, no vamos a entrar en esto, pero este Tribunal Administrativo Laboral, que se encarga de regular posibles conflictos que pueden surgir entre ciertos empleados de Mercosur, algunos organismos en particular, y el Mercosur, ha considerado tímidamente, pero que la declaración sociolaboral del Mercosur podría constituir parte de los principios generales. En este sentido, yo admito que tengo una lectura un poco optimista de lo que el tribunal está diciendo. Pero ya que los organismos regionales no necesariamente han dado una respuesta en lo que respecta a la implementación de la declaración, es interesante ver lo que sucede a nivel nacional. Y aquí yo diría que la historia es un poco diferente, porque a nivel nacional es cierto que yo diría los poderes ejecutivos y legislativos han sido reacios a otorgar poderes, y no es una sorpresa, ¿no? Pero las organizaciones regionales, y le han prestado, yo diría, poca atención a la declaración, teniendo en cuenta lo interesante del instrumento, pero yo creo que en contraposición podemos destacar el rol activo del Poder Judicial de los Estados miembros. Y acá nuevamente yo soy un poco positivo, porque yo creo que los jueces a nivel nacional han evitado que la declaración quedara completamente en letra muerta. Y en ese sentido, yo no voy a hablar de los distintos casos por una cuestión de tiempo, pero hay una lista por ejemplo, casos en cortes de apelación en Argentina, en Uruguay,
más recientemente en Brasil y en Paraguay, se ha utilizado la declaración como un instrumento más en la justificación de ciertas decisiones. Es cierto que, digamos, en mi conocimiento, no ha habido una sentencia que se haya basado pura y exclusivamente en la declaración sociolaboral, pero sí hay fallos en la Corte Suprema Argentina, en Uruguay, donde se utiliza o se refiere a la declaración sociolaboral dentro de lo que sería un bloque constitucional. Insisto, no se ha hecho por separado. Esto implica, o sea, que la declaración sociolaboral ha tenido un rol, y yo creo en este sentido que es importante seguir pensando en el rol jurisdiccional y el futuro de la declaración sociolaboral. Y yo con esto ahora, con esta última diapositiva, voy a concluir. La pregunta es, ¿cómo podemos intentar, digamos, reforzar a la declaración? Y en este sentido, yo soy un poco pesimista en lo que respecta a la reforma del Mercosur en su aspecto institucional. Dadas las cuestiones políticas, sociales, económicas, no me parece que sea la prioridad y no me parece que haya apetito para eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las posibilidades es seguir con la estrategia de los actores nacionales, dándole vida a la declaración. En ese sentido, me parece que los tribunales nacionales tienen un rol clave, o deben jugar un rol clave para que la declaración siga estando viva y siga siendo aplicada. También los poderes, tanto ejecutivos como legislativos, tendrían que, yo diría, tomar la posta y también usar la declaración para, por ejemplo, potenciales reformas legislativas. Y en este sentido, yo creo que si llegase a haber un cambio o a la posibilidad de una reforma de la declaración, yo creo que hay dos posibles cambios que se podrían hacer. Uno está vinculado a la naturaleza jurídica. Ese es todo un debate en el cual no ingresé, pero digamos, académicamente yo creo que hay una mayoría que considera a la declaración como jurídicamente vinculante, pero creo que fuera de círculos académicos este no es el caso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que la declaración pase de ser una declaración política, jurídica política, si quieren, a un instrumento, un protocolo vinculante, digamos, del Tratado de Asunción, podría ser un gran avance. Y la segunda dimensión, yo creo que es importante en términos de refuerzo de esta declaración, está vinculada en su contenido. Aun cuando hubo una reforma, una revisión en 2015, si no me equivoco, tendría que, en los últimos artículos, estaba señalado que tendría que haber una reforma 6 años más tarde. El problema era eso, que la fecha daba justo en medio de la crisis del COVID. Pero bueno, asumiendo de que existe esa posibilidad de reforma, yo, y con esto concluyo, creo que hay dos áreas que tienen que incluirse en una futura reforma de la declaración sociolaboral. Por un lado está el trabajo de plataformas, que claramente digamos, se ha desarrollado a una velocidad inusitada en nuestros países, y no estoy seguro de que el poder legislativo local haya dado una respuesta a ese fenómeno. Y por otro lado, yo creo que incluso se habla mucho menos de esto, pero es crucial, es el cambio climático. Y en este sentido, yo creo que cualquier tipo de reforma a la declaración sociolaboral, teniendo en cuenta que nuestros países van a estar o van a ser directamente afectados por el cambio climático, lo están siendo ya, es necesario considerar y proteger a los trabajadores en el marco de esta crisis climática. Y solamente para darles un ejemplo, algo que se está debatiendo no solamente en nuestras latitudes, pero más allá, es, por ejemplo, todas las condiciones vinculadas a salud y seguridad en el trabajo, en el marco, por ejemplo, de jornadas en donde la temperatura sobrepasa
40, 45 grados. Es algo que antes lo tomábamos como un fenómeno aislado y ahora se está transformando en algo más regular. Entonces, en ese sentido, yo creo que se habla mucho menos, pero cualquier reforma de la declaración para mí tendría que contemplar no solamente trabajo de plataformas, sino también, yo menciono, perdón, cambio climático, pero hay otro tema, y yo sé que este es un tema cercano a vos, Atahualpa, que es todo lo vinculado a inteligencia artificial y automatización, etcétera, que también tendría que ser parte de esto. Gracias. Bueno, creo que ya he cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mauro. La verdad que brillante presentación. No es casualidad, ¿no? Que estemos aquí juntos y que tengamos tu presencia. Inclusive, ¿no? Para hacer una propaganda, Mauro, nosotros publicamos un artículo, ¿no? Recientemente, ¿no? En el ámbito del Tribunal Permanente del Mercosur, en que presentamos los casos concretos en que se aplica la declaración sociolaboral en el ámbito judicial en los países acá de la región, porque justamente, ¿no? A veces uno piensa que una negociación de una declaración que se va a utilizar más para que sirva para nortear las políticas públicas nacionales, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir la pantalla aquí, pero ya para ir un poco encaminando para Viviana, porque justamente nosotros participamos, ¿no? De la negociación, de la sistematización, ¿no? De esa declaración en el año 2014, 2015. En la época yo estaba también en el Ministerio de Trabajo de Brasil. Viviana participó también de la comisión. Y ya presentándola, ¿no? Viviana es representante, ¿no? Justamente de la bancada, ¿no? De trabajadores, y integra justamente el Departamento de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, que es la principal entidad de representación de las trabajadoras y trabajadores en el Uruguay, pero también en el ámbito internacional, además de participar de la Comisión Sociolaboral del Mercosur, también integra la coordinadora, ¿no? Sindical del Cono Sur, ¿no? Que tuvo un rol importantísimo para el desarrollo de la declaración y hasta hoy también justamente para que se pueda aplicar. Entonces, la idea justamente, Viviana, es que nos puedas contar un poco, ¿no? Cómo ha sido esa participación, cómo ves, ¿no? Esa declaración hoy y cómo el movimiento, ¿no? De trabajadoras y trabajadores están, la ven a la declaración como una referencia o como un instrumento que se pueda reivindicar en el ámbito de las negociaciones colectivas, o cómo está ese panorama creo que para las personas que están aquí asistiendo es importante ese testimonio, ¿no? Esa participación y digamos esa vinculación, ¿no? Y ese compromiso para la aplicación, ¿no? De un instrumento como es el caso de la declaración sociolaboral. Así que te paso la palabra. Muchísimas gracias por tu participación acá con nosotros. Y bueno, es un gusto poder estar aquí haciendo parte y componiendo esta mesa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mauro algunas cosas fue adelantando de las que tenía anotada, pero bueno, para ir entrando en el tema, sí, es tal cual como decía Mauro, cómo nació la declaración sociolaboral, ¿no? En un inicio, el Mercosur era netamente económico y desde las organizaciones sociales, principalmente desde el movimiento sindical de la región, se impulsó la importancia de que se consideren y se tengan en cuenta los derechos laborales de los y las trabajadoras. Comentarios como para poner un poco en contexto, el Mercosur nació en el 91 y la coordinadora de centrales sindicales es anterior, es del 89. O sea, los trabajadores de la región ya visibilizaban la necesidad de trabajar en conjunto, de dialogar y ver las particularidades de las relaciones laborales de cada uno de los países, que es lo que estaba pasando, ¿no? La declaración sociolaboral, como bien dijeron, la primera fue del 98, y esto también es importante que que la Comisión Sociolaboral también está dentro de las organizaciones, de los organismos sociolaborales del Mercosur. Los organismos sociolaborales del Mercosur son diferentes reuniones, comisiones de trabajo que son temáticas, desde erradicación del trabajo infantil, trata,
bueno, servicios públicos de empleo, observatorio del mercado de trabajo, o sea, últimamente se sumó el tema de la comisión de género. O sea, la comisión sociolaboral está inserta en los órganos sociolaborales, que también es importante como para verlo en un todo sobre, cuando hablamos de la comisión, es parte de los organismos sociolaborales. Después, tiene la particularidad que Mauro lo adelantaba ahí, que es un órgano tripartito, ¿no? Y funciona por consenso. Que eso también es importante para también nosotros adueñarnos, cuando nos tenemos que adueñar de la declaración sociolaboral, también ver lo difícil o lo valiosa que es una declaración de esta índole, que fue consensuada tripartitamente por todos los estados partes. No fue una cosa sencilla, tuvo mucha discusión, y eso es lo que lo hace tan importante y tan rica a la declaración. No voy a repetir algunas cosas que ya dijo Mauro, que las tenía anotadas, pero que hacen un poco el contexto de cómo fue cómo nació la declaración. La revisión, tal como dijo Mauro, se tendría que haber hecho en el 2000. Empezó un poquito más tarde, pero fue muy lenta la revisión. No es que se revisó recién en el 2014-2015, sino que llevó muchísimos años la revisión. Lo que sí se dio, porque hay que ser justos con la historia, lo que sí se dio, que se dio un contexto político en la región que ayudó a que la declaración se pudiera avanzar más rápido y llegar a lo que tuvimos en el 2015. El contexto político incidió, ¿en qué sentido? En que los estados partes, los gobiernos de los estados partes del Mercosur entendieron de que era necesaria la revisión y era necesario tener un instrumento un poco más actualizado que en el 98. En el 98 era muy sobre derechos fundamentales, pero muy, yo qué sé, no a la trata, no al trabajo forzoso, era como muy obvio de las cuestiones básicas que deberíamos tener. Ahora yendo más a la discusión en sí, a cómo se discutió la declaración, fue una discusión que llevó varios meses, inclusive con reuniones mensuales, que también es importante decirlo, con autofinanciación, ¿no? No teníamos financiación del Mercosur ni nada por el estilo, sino cada una de las organizaciones, entendiendo la importancia de este instrumento, se tenía que autofinanciar su participación para participar. Cosas a resaltar que me parece como muy importante desde el movimiento sindical, y más en este momento que está en tela de juicio en el marco de la OIT. Por ejemplo, la declaración sociolaboral, dentro de una forma tripartita, se consensuó que el derecho a huelga tenía que ser parte, y en el artículo 18 teníamos el derecho a huelga, que es algo muy importante para los trabajadores, para el diálogo social, y hoy en día tan cuestionado en el ámbito de OIT. Me parece que es recontra importante también como agarrarnos de esto en la región, que no solamente en el caso de Uruguay lo tenemos en la Constitución, en la región también lo tenemos consensuado como un derecho a ejercer. También el tema de la negociación colectiva está dentro de la declaración sociolaboral. No todos los países tienen una negociación colectiva que involucre a todas las partes en el sentido de que solamente se negocie salario, sino que también hay condiciones laborales, beneficios, etcétera, como en el caso de Uruguay, y esto está en la declaración sociolaboral. Y también el tema de trabajo decente, que no todos los países abrazan el término trabajo decente de OIT, y sí está dentro de la declaración sociolaboral. Dentro de los preámbulos se habla del tema del trabajo decente, del desarrollo sostenible, etcétera. Y eso también es importante destacarlo, que fue en el 2015 que recién estaba surgiendo el concepto de desarrollo sostenible. Incluso en ese momento se estaba en plena discusión y negociación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, que si uno se pone a mirar y a hilar fino, quizás la declaración sociolaboral previó esa discusión y que se iba a avanzar en los ODS que hoy conocemos, y lo tuvo en cuenta para tenerlo en el preámbulo.
Recuerdo perfectamente que cuando nosotros llegamos a, perdón, cuando nosotros llegamos a la declaración tal como hoy la conocemos, una de las discusiones que dimos es sacarla de ser declaración a pasarla a ser protocolo. Y no se llegó a un acuerdo y se entendió que era primordial mantener la declaración que ya habíamos aprobado y avanzar en esa declaración y no hincarnos meternos en lleno en el protocolo y perder todo lo que habíamos avanzado. Por lo cual no es un protocolo porque no se llegó a un acuerdo, pero sí está en carpeta, en poder volver a discutirlo, porque lo que incluye es eso, que es parte de lo que decía Mauro, es si es vinculante o no, ¿no? La declaración es una carta de consenso, de tripartita, de buenas prácticas y todo lo que nos gustaría hacer. Ahora, si no la aplicamos, en realidad en los papeles no pasaría nada. Eh, pero más allá de eso, la historia lo que ha mostrado es que, adelantaba Mauro, en sentencias judiciales no es que se nombra, sino que se agarra declaración sociolaboral como, bueno, como dice la declaración sociolaboral, ya está, no. Pero se toma como parte de las cuestiones jurídicas que los jueces se agarran para determinadas sentencias. Incluso ahora, hace un ratito estaba buscando, hay, por ejemplo, en Uruguay, sentencias sobre despidos antisindicales, en los cuales habla de la declaración sociolaboral como normas de OIT y un montón de cosas, ¿no? Pero dentro de ellos se toma la declaración sociolaboral. O sea, no es un instrumento sino que se está tomando en cuenta. En la región, por ejemplo, la región, no como a nivel nacional, sino como región, sí lo que hemos visto es que lo hemos podido utilizar, por ejemplo, en la reforma trabalhista de Brasil. Nosotros en la Comisión Sociolaboral se trajo una queja, un petitorio desde las centrales sindicales brasileras para hacer una denuncia sobre la violación de la declaración sociolaboral a las reformas del gobierno de Brasil de Bolsonaro y estuvimos prácticamente todo el gobierno de Bolsonaro con ese tema sobre la mesa, que el gobierno de Bolsonaro, eh, lejos de decir esto no me incumbe y no me importa lo que ustedes digan, lo que hacía es daba respuestas satisfactorias o no, pero ellos daban respuestas a la Comisión Sociolaboral sobre por qué entendían o no entendían que se estaba violando o no las normas. Y nosotros en eso, la verdad que ahí empezamos, no es que empezamos, sino que ahí vimos que tiene un peso la declaración sociolaboral, más allá que sea una declaración nuevamente. Y eso para la región es sumamente importante. Ya avanzando un poco sobre el movimiento sindical uruguayo y ya entrando en lo nacional, nosotros, como decía, en las sentencias o en algunos, cuando se hace algún juicio, sí hay abogados que mencionan la declaración sociolaboral. Pero también, y para ser 100% sincera, los trabajadores comunes no tienen ni idea ni que existe la declaración sociolaboral ni los derechos que pueden llegar a tener. Eso también es una falencia de nosotros desde el movimiento sindical, poder difundir más lo que existe a nivel Mercosur. Pero también en el caso de Uruguay tiene una particularidad que recordad que la declaración es el piso mínimo, ¿no? Sería de ahí para arriba. Y Uruguay tiene la particularidad que hace ya unos años las normas y las leyes están por encima de lo que es la declaración sociolaboral. Entonces, normalmente se utiliza la legislación nacional o convenios internacionales ya aprobados y no tanto la declaración sociolaboral. Por eso también los trabajadores no la tienen tan en el día a día. Esa también es la realidad. De todos modos,
como antes decía, como lo que había pasado en el gobierno de Bolsonaro, que puede pasar en cualquiera de los países, y podemos verlo, lo que está pasando hoy en Argentina, sí nos ayuda para poder golpear puertas y poder pedir respuestas sobre ciertas violaciones. Y eso es importante tenerlo sobre la mesa, porque esto fue algo que no fue un acuerdo entre partes, entre trabajadores y empresarios. Los gobiernos firmaron la declaración. Entonces los gobiernos estuvieron de acuerdo con dicha declaración. Y eso hay que hacerlo valer. Y ya entrando ya medio en el final, Mauro adelantaba cosas que nosotros ya hemos hablado y dialogado. Sí es necesaria una adecuación de la declaración sociolaboral. Quizás no es el mejor momento político para poder llevarla a cabo, para abrirla y rediscutir, porque cuando uno rediscute se puede rediscutir todo, pero sí es necesario hacer una adecuación con la nueva realidad. Desde el trabajo de plataformas, eso es tal cual, es recontra importante, pero también acá hago como un paréntesis, una salvedad, que también es importante tener una visión OIT, que todavía en la próxima conferencia se va a empezar a discutir el tema de trabajo en plataformas, y eso nos puede ayudar a acercar a lo que podríamos llegar a querer que esté sobre el trabajo de plataformas en la declaración social laboral. No sé si sería un buen momento discutirlo cuando en realidad no hay normas OIT que nos den un paraguas para poder avanzar con mayores derechos. Si no, creo que podríamos llegar a perder derechos. El tema del cambio climático es tal cual. Eso no está, más allá que habla de desarrollo sostenible, no habla sobre el tema de cambio climático, no habla sobre transición justa, no habla sobre el tema de empleos verdes. Y hoy en día, con la situación como estamos viviendo, que además hay estudios varios sobre que la región de Latinoamérica es la que debe ser la que menos contamina, pero es la que más sufre la contaminación. El tema del cambio climático, la transición justa y los empleos verdes debería estar también dentro de la declaración sociolaboral. Eh, y bueno, para ir cerrando, tenemos mucho camino por recorrer, se ha avanzado un montón, eso también es importante destacarlo, y la declaración sociolaboral, más allá que es una declaración, no un protocolo, o sea, que no es vinculante, tiene un valor en sí mismo porque, nuevamente, fue consensuada tripartitamente. Y eso hay que hacerlo valer, no solamente en la región, sino cuando se va a dar algunas peleas a nivel internacional. Muchas gracias. Parabéns, como se dice en portugués. La verdad que estuvo fantástico, conforme esperado, ¿no? Esa complementariedad de los abordajes, ¿no? Inclusive entrando un poco, también adentrando en los temas, ¿no? De esa declaración. Y casualmente, ¿no? Casualmente, la última vez que tuve una conversación así en vivo con el profesor Marcelo D'Ambroso fue justamente sobre el tema de cómo se puede hacer para difundir el instrumento, porque eso es fundamental para que se pueda aplicar, ¿no? Al fin y al cabo, pasa por una dimensión comunicacional, cultural también, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? De hacerla llegar a las trabajadoras y trabajadores, pero también a los operadores jurídicos. Justamente, el profesor Mauro es uno de los académicos que justamente destaca, ¿no? La importancia del rol, ¿no? Del activismo judicial también como un mecanismo para la implementación, ¿no? De ese instrumento. Y Viviana ha comentado justamente también por la forma como se ha aplicado y se ha utilizado como instrumento para poder, en cierta medida, generar instrumentos de presión, ¿no? A determinados gobiernos que, de acuerdo con la bancada, no están, ¿no? Observando, ¿no? La disposición de un instrumento al cual se comprometieron, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Pero el profesor Marcelo, este, tiene también una experiencia muy interesante porque está aplicando justamente, ¿no? La declaración en el ámbito de los casos concretos judicializados, ¿no? Yo justamente lo conocí al profesor
Marcelo, por medio de una declaración, de una decisión que tomó. Cuando nos conocimos vi su nombre, y digo, ya te conozco ese nombre, y lo había visto justamente en una decisión judicial que él había proferido, ¿no? Porque el profesor en Brasil llamamos de desembargador, ¿no? Son magistrados del Tribunal Regional del Trabajo de la cuarta región de Brasil. Ya lo estoy presentando para pasarle la palabra. Y además también trabajó como fiscal, como procurador del trabajo, del Ministerio Público del Trabajo, que es un organismo fundamental para la aplicación de las normas laborales en Brasil. Además, también el fundador, ¿no? del Instituto de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Magistratura, ¿no? y el Ministerio Público de Trabajo en Brasil, así como también es miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia, que también es una institución muy importante, ¿no? y vinculado también a una serie de otras instituciones y ambientes académicas, ¿no? Inclusive profesor de la segunda cátedra Lula, ¿no? de Instituto Lula, que justamente trata sobre el tema del mundo del trabajo, ¿no? Y tiene su formación en ciencias jurídicas con postdoctorado en derechos humanos y máster en derecho penal económico y en derechos humanos. Inclusive somos compañeros de posgrado en la Universidad Pablo de la Vida. Así que le paso la palabra, profesor Marcelo, para escuchar un poco de eso. ¿Cómo es ser un magistrado y ver, ¿no? esa relación entre una declaración de un bloque regional como el Mercosur y los casos concretos que llegan a la mesa de un magistrado que aplica, ¿no? Una declaración, no solamente pensando en sus aspectos, digamos, materiales, pero sí también más allá de la formalidad y de la materialidad en el ámbito de la perspectiva de derechos humanos. Así que le agradezco y la palabra está contigo, profesor Marcelo. Muchísimas gracias, querido Atahualpa, desde Porto Alegre, Brasil. Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan esta jornada. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación a este magnífico evento hecho por nuestro querido moderador, profesor Atahualpa Blanchet, y saludar a mi compañero de panel, Viviana Rumbo y Mauro Buqueta. También congratular a la organización por estas impresionantes jornadas que componen este Congreso Mundial con temas extremadamente importantes e interesantes a estudiar y debatir, entre ellos el derecho del trabajo del Mercosur. Yo hago esta mi ponencia en dos momentos, una breve introducción para destacar la importancia de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en este momento en nuestros países. Bien, es un hecho que el neoliberalismo ha creado un solo modelo de derecho al trabajo, con diversas formas de actuación según la situación del país, sea a través del desplazamiento del diálogo social, sea considerando al Parlamento como un actor insignificante y utilizando el Poder Ejecutivo para dictar normas de emergencia, como ha pasado en Brasil, como se pasa en Argentina, sea con lobby intenso para aprobación de reformas regresivas y precariedad en los parlamentos. Para alcanzar este derecho del trabajo regresivo que vivimos hoy, no es cuestionada la democracia cuando no conviene, bajo el discurso de que la democracia no puede ser un obstáculo a estas reformas neoliberales. No hay sindicatos, parlamento, ni democracia en estas reformas. El neoliberalismo contemporáneo promueve la creación de un modelo de convivencia social neoliberal que no es compatible con la democracia. Como tenemos visto en tantos ejemplos, no solo lo que ha pasado en Brasil, como lo que pasa en Argentina, como también en Italia, como ha pasado en España, Grecia y mundo afuera, ¿no? Mundo afuera. Por otro lado, también para imponer este derecho al trabajo regresivo, el neoliberalismo hace uso del lawfare, travando una verdadera guerra jurídica contra los sindicatos y la clase trabajadora, construyendo una realidad no democrática desde normas laborales regresivas que promueven un verdadero retroceso social. Es decir, esta reforma laboral global, como impulso de la revolución tecnoinformática, tiene su modelo en planes construidos en Washington, Berlín, Valle del Silicio, visando imponer en escala planetaria el modelo de trabajo 0 horas, por lo cual solo se paga el tiempo de trabajo cuando fuera productivo, como es el caso del modelo de negocio de las empresas de plataforma, como mencionado antes acá por el profesor Mauro y también por la profesora Viviana, como Uber, o si no, modelo de contrato de trabajo intermitente o a tiempo parcial.
Es un modelo, por lo tanto, que desconoce límites e impone el trabajo como una commodity intermitente, ocasional, que se debe vender y poner a la disposición de la ley del mercado, sin ningún mecanismo de garantía. Este, entre comillas, nuevo derecho del trabajo aumenta la garantía empresarial en la gestión del trabajo y los poderes empresariales, debilitando los sindicatos, vendiendo la idea de flexibilidad también, entre comillas, de la jornada, pero no de la carga horaria, y en contra de la subordinación directa, pero en contrapartida con aumento y gran intensidad de la subordinación indirecta. En tiempos de revolución tecnoinformática, estamos a hablar de la subordinación algorítmica, que es el tema tratado acá por el profesor Atahualpa en sus artículos. Hay que reconocer, entonces, que este marco laboral nacional que tenemos no es más suficiente. Hay necesidad de recurso a las normas internacionales de protección laboral. Y en este sentido es que cobra importancia como estrategia de defensa de los derechos de las y los trabajadores el uso de la normativa sociolaboral del Mercosur. En este sentido, pensar en control de convencionalidad y no más de constitucionalidad, porque muchas veces, como ha pasado acá en Brasil, las Supremas Cortes validan las normas regresivas. Así que la norma internacional es norma interna y el juez, la jueza interna están obligados a cumplirla, de modo a elegir la fuente normativa adecuada y despreciar la norma interna contraria, lo que se hace de forma desconcentrada, garantizando los derechos laborales en los casos concretos. Es importante mencionar el principio de la interdependencia de los instrumentos sociales, porque la norma internacional en derechos humanos es mezclada en términos de equivalencia normativa y equivalencia interpretativa. Cito como ejemplo el caso de Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el país no ha ratificado la Convención 158 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la terminación de la relación laboral. Sin embargo, como la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho laboral como base en esta Convención 158, la misma debe ser observada. Así que tenemos en la Declaración Sociolaboral del Mercosur normas, para mí, de contenido obligatorio y vinculante. Superada esta breve introducción, ingresando ya en la temática de nuestro panel, la primera cuestión que viene es, ¿existe un derecho del trabajo del Mercosur? Creo que la respuesta nos remite a Américo Plas Rodríguez, eminente jurista uruguayo y reconocido mundialmente, que ha teorizado los principios de derecho del trabajo en la forma que se ha diseminado en nuestro continente y estructurado un derecho laboral más uniforme en nuestros países del sur. El advenimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en 1998 y su revisión en 2015 es un marco normativo extremadamente relevante en términos de uniformización de legislación laboral en el ámbito de los países miembros, buscando el fortalecimiento de la protección social para que la integración entre nosotros y nosotros no sea meramente económica, sino que acompañada del respeto a los derechos sociales. Es decir, con ella se busca la integración con justicia social. No me voy a profundizar en la temática ya también abordada por mi compañera y compañero de panel sobre los orígenes de la Declaración Sociolaboral, sino que tratar de aclarar su importancia y significado en tiempos de desprotección laboral y de hegemonía deslaboralizadora, categoría que denuncia el profesor Mario Gambacorta de Argentina en su teoría sobre el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Bien, es un hecho que la reforma laboral de Brasil del año 2017, representada por las leyes 13.467 y 13.429, fue precursora de una profunda precarización de las relaciones laborales y la conformación de una dinámica de destrucción de las bases del derecho del trabajo tradicional, a tal punto de convertirlo hoy por hoy en un verdadero derecho del trabajo del enemigo, es decir, de un derecho que ya no protege efectivamente a las personas trabajadoras, sino que las incluye en su ámbito para su mera desprotección social. ¿De qué forma? Alargando los poderes empresariales,
facilitando la tercerización y debilitando como nunca antes en la historia de Brasil a los sindicatos. Ni siquiera la dictadura militar, en el periodo de 1964 a 1985, ha debilitado tanto a los sindicatos como la reforma laboral de 2017. Salimos de un promedio de sindicalización del 16% en el año 2016, que ya era bajo, para llegar actualmente en un 9% de personas sindicalizadas en Brasil, la más baja en la historia y que sigue cayendo. En este contexto, cobra importância fundamental, repito, a declaração sociolaboral do Mercosul. Sobre todo quando assistimos a Argentina, por el governo Milei, promover também uma reforma laboral parecida com a brasileña, aunque com matices distintos, facilitando a terceirização, promovendo a precarização laboral e intentando debilitar a los sindicatos. Então, a declaração sociolaboral é importante para revertir os efeitos nefastos dessas reformas ultraneoliberais que estão deformando o direito ao trabalho de nossos países. Neste sentido, me gostaria trabalhar o conteúdo da DSL a nível obrigatório, vinculante. Em primeiro lugar, cabe aclarar que a declaração sociolaboral contém inequivocamente direitos humanos laborais, previstos não só como direitos fundamentais em nossas constituições, como também em diversos tratados e documentos internacionais, como a Constituição e as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Somos adeptos da teoria crítica dos direitos humanos, como dijo mi querido amigo professor Atahualpa, que encontra em el professor Joaquim Herrera Flores, seu precursor, para trazer a necessidade de efetividade dos direitos sociais para uma vida digna de las pessoas. Direitos humanos não são, por lo tanto, cartas de intenções, princípios a alcançar algum dia ou meros ideais para referência. São necessidades concretas e imprescindíveis de las pessoas que demandam prestações estatais, obrigações públicas e o devido respeito por los particulares, por constituir garantias de uma vida digna a la classe desposeída. Si trabajamos la dignidad humana desde nuestras constituciones, así como el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, la prohibición de trabajo forzoso obligatorio y trabajo infantil, la limitación de jornada, los intervalos intra-interjornadas, el descanso semanal remunerado, el salario digno, la protección contra el despido, como visto en el panel anterior, la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho de huelga, el fomento al empleo, la protección a las personas empleadas, la formación profesional, la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad social, todos derechos previstos en la Declaración Sociolaboral, vamos a percibir que son también derechos sociales contenidos en nuestras constituciones de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, com status de direitos fundamentais. Direitos fundamentais, como se compreende na teoria dos direitos humanos, são os imprescindíveis para a própria existência do Estado de Direito. É decir, sem eles não há nem sequer um Estado de Direito, sem falar em democracia. E se democracia é dar a voz a quienes não la têm e mirar para as pessoas que não estão incluídas en el sistema, como la clase desposeída, la clase trabajadora, no hay dudas que la debilitación o supresión de los derechos sociales compromete también nuestras democracias. Por lo tanto, no hay que tratar de la declaración sociolaboral como un instrumento de soft law o una simple carta de intenciones. Su contenido expresa derechos y garantías fundamentales en materia laboral previstos en nuestras constituciones y que no pueden ser incumplidos sin perjuicio a la existencia del Estado democrático de derecho. En Brasil, estos derechos y garantías constituyen cláusula pétrea, y en esta condición solamente un nuevo poder constituyente original podría reducir su contenido. Por otras palabras, la Declaración Sociolaboral es sin dudas una verdadera constitución laboral del Mercosul. Lo que hago acá, compañeros y compañera Viviana, con optimismo, es decir, reconocer su fuerza obligatoria que los países miembros deben respeto y obediencia y que complementa el contenido de los derechos sociales recogidos en nuestras constituciones. Con esta premisa, es un importante instrumento para combatir
y revertir los efectos nocivos de leyes laborales regresivas que debilitan el contenido de los derechos sociales de nuestras constituciones. E a declaração sociolaboral, como todo instrumento de direitos humanos, é genérica e ampla. Cabe ao intérprete fazer sua adaptação ao caso concreto, retirando de la abstracção general de la norma sua efetividade à la espécie. E como normativa de direitos humanos, a DSL é interrelacionada e interdependente, em lo que reafirmamos seu conteúdo obrigatório, vinculante e auto-executável na medida em que repite e confirma, derechos fundamentales de las constituciones de los países miembros del Mercosur, como también contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las convenciones de la OIT, en los principios orientadores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas y tantos otros documentos y tratados internacionales importantísimos. Así, por ejemplo, casos de terceirización ofenden a las disposiciones relativas al trabajo decente y al derecho a la no discriminación previstas en la Declaración Sociolaboral. Casos de disparidad salarial ofenden las normas de no discriminación y de igualdad de derechos y trato de personas. Los ejemplos son muchos, y en todos los casos, las normas de la Declaración Sociolaboral de carácter supralegal en la jerarquía normativa deben prevalecer sobre leyes domésticas que las contraríen. Es decir, cabe al intérprete y aplicador de la ley hacer su control de convencionalidad, dejando de aplicar preceptos contrarios a los derechos humanos laborales consagrados y reafirmados en la DSL en el ámbito del Mercosur. A las y los jueces nacionales de los países miembros les toca, como dijo el profesor Mauro, dar vida a la Declaración Sociolaboral en su orden jurídica. Traigo algunos ejemplos de casos de aplicación de la DSL en Brasil para ilustrar. Muy común acá, terceirización en bancos. Son conocidas las prácticas de terceirizar la prestación de servicios a diversas otras empresas con el fin de elidir la caracterización de la actividad de bancarios y bancarias, suprimiendo derechos propios de la categoría, como la jornada menor, los componentes remuneratorios distintos y el propio nivel de sueldo. Para eso, los bancos se valen de su propio desmembramiento en empresas menores, con otros nombres, o a través de intermediación de terceras empresas. Las personas trabajadoras víctimas de esta práctica no son consideradas de la categoría de bancarias, y a pesar de que hagan las mismas cosas que el personal admitido directamente por los bancos o actúen directamente en favor de la consecución de su objeto social, reciben menos derechos, tienen mayor carga horaria y menor sueldo. No hay dudas de que estos casos caracterizan una discriminación y, por lo tanto, violan el artículo 4.2 de la Declaración Sociolaboral. Así, la normativa contenida en la Ley 13.429 de 2017, acá en Brasil, que ha permitido la terceirización de forma amplia, que es parte de la reforma laboral brasileña, debe ser alejada, en estos casos, por inconvencional y aplicada a la normativa de la Declaración Sociolaboral. Yo diría, profesor Atahualpa y colegas Mauro y Viviana, que hay un caso acá en Brasil, sí, que fue determinante la Declaración Sociolaboral y es precisamente en tema de bancos. Nosotros acá, en mi tribunal, reconocemos el vínculo de empleo directamente con un banco, en caso de terceirización, y hubo un recurso a la Corte Suprema de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, que ha validado la terceirización. Y entonces ha determinado la baja del proceso a mi corte para que se hiciera un nuevo juicio. Y acá mantuvimos el vínculo, entonces, es una decisión muy reciente, con base en la Declaración Sociolaboral, y puedo enviar a ustedes caso sea de interés. Bueno,
Podemos hablar de la declaración sociolaboral y ya estoy finalizando, y creo que mi tiempo ya se fue. Puede ser usada siempre como refuerzo de argumentos, de fundamentos en las decisiones, pero también con estas reformas laborales ultra neoliberales que vivimos, es importantísimo cuando tenemos algunos casos en que el control de constitucionalidad no es suficiente. Entonces pasamos al control de convencionalidad. Podría dar tantos otros ejemplos acá como libertad sindical y la violación del artículo 16.2 de la Declaración Sociolaboral por la ley 13.467 en Brasil, por el caso del descuento de la contribución sindical. Pero como el tiempo es cortito acá y ya agoté mi participación, me gustaría concluir en el sentido de que la Declaración Sociolaboral es una verdadera carta constitucional laboral del Mercosur, de contenido obligatorio, vinculante y autoejecutable, interrelacionada e interdependiente con la normativa de derechos humanos, de diversos convenios y cartas internacionales y derechos y garantías fundamentales de nuestras constituciones. Es deber, por lo tanto, de los poderes judiciales de los países miembros velar por su aplicación y conformidad de las leyes nacionales a su contenido, declarando inconvencionales las que la contrarían. Representa aún importante marco de resistencia regional frente a las reformas ultraneoliberales que se diseminan en la actualidad en el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Marcelo. La verdad que espero que ustedes que están asistiendo a la actividad están disfrutando tanto como nosotros, porque la realidad es que tenemos asunto para mucho. Podríamos pasar toda la tarde o participar de más de una mesa para poder, digamos, abarcar todas las dimensiones, ¿no? De lo que es, ¿no? Justamente el tema de los derechos y de las instituciones en el ámbito sociolaboral del Mercosur, ¿no? La idea justamente de esta mesa era poder presentar ese panorama, ¿no? Por medio de la complementariedad de los perfiles que tenemos aquí, ¿no? Me parece que la presentación del profesor Marcelo D'Ambroso fue fantástica, ¿no? Justamente porque nos ha demostrado que un instrumento como una declaración, en un ámbito de un bloque regional, puede tener incidencia, ¿no? Incidencia en la vida de las personas, incidencia en la vida, sea de un trabajador en el ámbito individual o en el ámbito colectivo, ¿no? Nosotros justamente encontramos un caso también de aplicación de la Declaración Sociolaboral de Mercosur en Argentina, en que se reintegra en realidad se reconoce el vínculo de una trabajadora embarazada que estaba contratada de forma informal y que le habían despedido de su trabajo, ¿no? Y se utilizó la declaración como una referencia para que se pudiera reconocer el vínculo y reintegrarla al puesto laboral, ¿no? Entonces, todo el trabajo de concertación, de diálogo, de articulación, de negociación, una declaración, Viviana, que hemos participado, Sor Mauro, que también es una persona que está vinculada a difundir la declaración, vale la pena en el momento en que uno ve casos como esos, como que citó el profesor Marcelo, ¿no? En el caso de reconocer la precarización por medio de la tercerización en el ámbito del trabajo en las instituciones financieras, o inclusive como un elemento para reducir, ¿no? Ese contexto y esa estructura de informalidad laboral que tenemos en nuestra región. Bueno, nosotros avanzamos un poco en el tiempo, pero en realidad empezamos nuestro panel un poco después también de la una, entonces por justicia, y sabemos que el próximo panel será solamente dentro de media hora, pues pudimos aprovechar esa oportunidad para extender un poco nuestro diálogo, nuestro intercambio, que me parece que no va a quedar solamente aquí, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer la organización de la actividad en la persona del profesor de Jorge Luis Collantes y disponibilizar a posteriori si hay algún tipo de interés, ¿no? Nuestros contactos para que podamos darle seguimiento al tratamiento de estos temas, porque esto
tenemos para largo, ¿no? Esto es un devenir, ¿no? De antes del año 98, ya estamos en el 2024, ya pensando en una revisión o en el cambio de la naturaleza jurídica de un instrumento, es decir, capaz que dentro de algunos años estaremos acá nuevamente discutiendo a ver qué es lo que pudimos avanzar en el ámbito de la aplicación de una declaración y también de la institucionalidad sociolaboral del Mercosur, que Viana muy bien aquí lo ilustró. Así que muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron aquí. Ha sido un gusto y bueno, esperemos que podamos encontrarnos y vernos en una otra ocasión, en otra actividad como esta. Muchas gracias. Muchas gracias.